trabajar en un tema que también está relacionado con los derechos humanos, que eran las clases que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y este tema es conocer, esta va a ser la primera parte, de conocer cómo funciona la justicia en Chile, ¿ya? Eh, y lo que es el sistema judicial chileno es lo que vamos a partir viendo. Entonces, ¿por qué está relacionado con los derechos humanos? Porque es parte de los derechos que nosotros tenemos, de los derechos humanos que tenemos, ¿ya? Entonces, lo primero es una introducción. Dice, la institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y comunidades, ¿ya? En Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir con estos objetivos. O sea, el sistema judicial es el encargado de promover, resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y las comunidades, ¿ya? Esto como parte de la democracia o de la organización democrática que nosotros tenemos y como parte de esta democracia que es el respeto a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, y la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia es un parte de los derechos humanos también. Entonces, el sistema judicial es encargado de esta situación. Ahora, la estructura del sistema judicial es bien jerárquica, ¿ya? Entonces aquí dice, el Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas, ¿ya? Entonces aquí todo lo que involucra al Poder Judicial tiene la obligación legal de resolver entonces los conflictos, impartir justicia, o sea, aplicar la justicia, aplicar la ley, considerando siempre garantizar los derechos de las personas. O sea, siempre hay que garantizar los derechos de las personas cuando se aplique también la justicia, la ley. Sus acciones entonces deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva, ¿ya? Es decir, aquí no debiera ocurrir en la práctica una demora en algunos tipos de juicio o en el fallo de algunas sentencias, por ejemplo, que se demoran bastante tiempo en resolverse. Entonces, el objetivo acá es que este sistema judicial funcione de manera rápida, de manera clara, o sea, que las personas entiendan lo que está sucediendo y que sea efectivo, ¿ya? Realmente se cumpla lo que se está diciendo. Entonces, eso es lo que está digamos, en la ley, ¿ya? En la práctica hay muchas veces que hay inconvenientes y hay situaciones en que hay una demora en la aplicación de la justicia o en aplicar o señalar una sentencia respecto de un tema, ¿ya? Ahora, la jerarquía del sistema judicial chileno. Aquí el sistema judicial tiene una estructura muy jerarquizada, ¿ya? Si nosotros nos imaginamos, y más adelante lo vamos a ver, un esquema con la estructura del Poder Judicial, en la cima de esta estructura, que sería como una especie de triángulo, ¿ya? En la cima, en lo más alto, está la Corte Suprema, ¿ya? Dice, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. O sea, la Corte Suprema es la que administra desde el punto de vista direccional, con los funcionarios, con todo, correccional y de la parte económica, o sea, todo lo que es el financiamiento de todos los tribunales del país, menos o a excepción de el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, ¿ya? Esos tribunales están fuera de la administración de la Corte Suprema, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Tienen que ser autónomos. El Tribunal Constitucional es un tribunal autónomo que fiscaliza o controla a los poderes del Estado, ¿ya? Es el Tribunal Constitucional y ve si alguna situación, alguna ley es constitucional o no, respeta o no la Constitución. Y los otros dos tribunales tienen que ver con elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Tienen que ver con elecciones que se realizan de distinto tipo, ya sea presidenciales, parlamentarias,
para alcaldes, concejales, cores, después va a haber de intendentes, etc. Entonces ellos quedan al margen de esta superintendencia o de este mando que tiene la Corte Suprema sobre los otros tribunales. Ellos son la excepción. Ya, ¿qué es lo que es la Corte Suprema? Tal como su nombre lo indica, la palabra suprema nos está diciendo algo. Es el máximo tribunal de justicia en Chile, que administra el sistema judicial. Ya vimos nosotros desde el punto de vista administrativo, económico, etc. Puede funcionar en pleno. Cuando se dice la Corte Suprema funciona en pleno, ¿ya? O sea, todos. Son 21 integrantes de la Corte Suprema, ya 21 jueces, o ministros se les llama también, ministros de la Corte Suprema. O dividida en 4 salas, las salas en lo civil, la sala penal y la sala constitucional y laboral. Pueden funcionar entonces de las dos formas, en pleno, o sea, todos los ministros, o divididos en 4 salas que tienen temas puntuales que tratar. Por eso se les divide en civil, penal, constitucional y laboral. Ahora, los integrantes de la Corte Suprema se nombran en acuerdo entre el presidente de la República y el Senado, que vota para nombrar de una quina, o sea, de 5 candidatos, para nombrar a un integrante de la Corte Suprema, ¿ya? Y cumplió los 75 años, ya no pueden seguir siendo integrantes de la Corte Suprema en Chile, los 75, ¿ya? Entonces ahí hay que ir llenando los cupos, también hay algunos que fallecen y distintas situaciones, entonces hay que ir llenando los cupos y se llenan de esa manera. ¿Ya? Se presentan una quina, 5 candidatos, de los cuales se escoge entre el presidente de la República, que postula alguno, y el Senado que vota si lo aprueba o lo rechaza. Después, en orden, digamos, en la cima está la Corte Suprema. Después vienen las Cortes de Apelaciones, ¿ya? ¿Qué son las Cortes de Apelaciones? Dice, ejercen su función en un territorio determinado. Existen 17 a lo largo de Chile, ¿ya? Entonces, hay distintas Cortes de Apelaciones. En Santiago existen una cantidad más, no existe una sola, sino que existen más, porque por la cantidad de población, ¿ya? Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. La Corte Suprema se le llama un tribunal de última instancia. Las Cortes de Apelaciones son tribunales de segunda instancia, ¿ya? Y tenemos también los juzgados o tribunales que son los llamados de primera instancia. Aquí dice los tribunales o de primera instancia, juzgados de primera instancia, son 446 en todo Chile, ¿ya? Y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelaciones. Existen 7 tipos de juzgados. Están los juzgados civiles, los juzgados de letra del trabajo, el juzgado de familia, juzgados de garantía, los juzgados de letras de competencia común, los tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados del crimen, ¿ya? Y ellos ven algunas situaciones que, por ejemplo, nosotros podríamos mencionar, ejemplos, en el caso de los juzgados de familia. Los juzgados de familia son especializados en la resolución de conflictos familiares. Por ejemplo, ¿qué materias? Materias como la adopción, ¿ya? Los alimentos, acuérdense que hay pensión también de alimentos, autorización de salida de niños y adolescentes fuera del país, ya cuando hay algún conflicto y los papás, recuerden que un menor de edad no puede salir fuera del país sin la autorización de ambos progenitores, ¿ya? Y a veces uno está de acuerdo, otro no, entonces los conflictos van a los tribunales de familia. También ven temas como los acuerdos de unión civil. Acuérdense que en Chile está aprobado el acuerdo de unión civil. La tuición de los hijos, ¿ya? El divorcio. Temas como la violencia intrafamiliar. La determinación de paternidad o maternidad. También son temas que ve los juzgados de familia
que, como dije, son especializados en la resolución de conflictos familiares. Y algunos de los temas yo se los mencioné. Por ejemplo, los juzgados civiles. Los juzgados civiles, en este caso, ven temas, dice, especializados en resolver conflictos entre las personas. Ejemplos, ¿qué conflictos? Problemas de arrendamiento de alguna propiedad, compra y venta de bienes, indemnización por perjuicios, expropiación, incumplimiento de contratos, cobro de cheques, letras y pagarés, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, acciones sobre actividad minera. Es decir, resuelve conflictos entre personas de distinto tipo, ¿ya? Entonces ahí mencioné algunos. Ahí voy a mencionar el último, un ejemplo de los juzgados de letras de trabajo, ¿ya? En este caso ven temas laborales, conflictos laborales. Por ejemplo, controversias entre empleados y empleadores, ¿ya? Aplicación de normas de previsión o seguridad social. Controversia en la aplicación de normas sobre organización sindical. Cobranza de cotizaciones previsionales, cuando en algunos casos las cotizaciones son declaradas, por ejemplo, y no son pagadas, ¿ya? Las empresas las declaran y no las pagan, que son las cotizaciones que van, en este caso previsionales, que van a una AFP, ¿ya? Entonces ahí hay unos ejemplos de temas que tratan algunos juzgados, ¿ya? Son de distintas materias, ¿ya? Aquí tenemos el esquema para que ustedes, lo que yo decía antes, que en la cima está la Corte Suprema, después vienen las Cortes de Apelaciones y después están los tribunales o juzgados de primera instancia. Cuando uno tiene un problema, vamos a suponer, un problema familiar y hay una situación de tuición de los hijos, uno acude al juzgado que corresponda, ¿ya? Si uno no está conforme con la resolución, puede apelar y ahí va a un tribunal de segunda instancia que es una corte de apelaciones, ¿ya? Porque uno apela a la sentencia o la sanción o lo que determinó el juzgado en primera instancia. Entonces las cortes de apelaciones son de segunda instancia. Si uno sigue disconforme con la resolución, uno puede acudir a la Corte Suprema, que es en este caso, la última instancia. Uno no puede ir más allá de la Corte Suprema en el caso de Chile, ¿ya? Ahora, si uno no está conforme, puede ir a la Corte Suprema y presentar, digamos, la situación. La Corte Suprema resuelve el caso o no, a favor o no, ¿ya? Ahora, en Chile uno llega hasta, esa es la instancia, ¿ya? Digamos la última, ¿ya? El tribunal de última instancia. Pero hay tribunales en que los que uno puede acudir que son a nivel interamericano, ¿ya? Por ejemplo, la Corte Interamericana, cuando uno acude a problemas, por ejemplo, de derechos humanos, ¿ya? Que uno puede acudir a cortes, en este caso interamericana, cuando la situación no ha sido resuelta o uno no está conforme con la resolución que se aplicó, ¿ya? Eso para que podamos entender que uno puede ir apelando a otras cortes, ¿ya? Pero la que está en la base es donde uno parte. Uno no puede partir por la Corte Suprema, ¿ya? ¿Entienden? Para que quede clarito ahí. Por eso sí dice que es jerárquica. ¿Mm? Aquí tenemos, si usted tiene que haberla visto, la sede donde funciona la Corte Suprema. En el caso la sede está aquí en Santiago, ¿ya? En la calle, si me equivoco, en la calle Compañía, está la sede de la Corte Suprema, ¿ya? El máximo tribunal entonces del país. Y acá hay una imagen que tienen también, siempre como bien vista, que es la parte interior, y ahí funcionan las distintas salas. Ya en los costados funcionan las distintas salas donde están los tribunales, porque ahí funciona la Corte Suprema, funciona una Corte de Apelaciones y también funciona un tribunal que tiene que ver con la parte, un tribunal militar, en el mismo edificio, ¿ya? Pero es digamos, el principal uso de este edificio es ser sede de la Corte Suprema, ¿ya? Además el edificio fue declarado patrimonio, ¿ya? Por la construcción es de comienzo del siglo XX, 1905, por ahí. Ahí se empezó a construir este edificio, ¿ya? Acá tenemos
presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Yo les dije que eran 21 integrantes y ellos eligen al presidente y va cambiando cada 4 años si es que no se enferma, no tiene algún problema. Actualmente es Guillermo Silva, ¿ya? El presidente actual en este momento de la Corte Suprema. Ahora, aquí hay un esquema de todo el sistema judicial. ¿Ya? Si ustedes se fijan, está la Corte Suprema, están las distintas cortes de apelaciones, ¿ya? Y están los tribunales de, digamos, primera instancia, ¿ya? O los juzgados de primera instancia. Recuerden que aquí los jueces son los que actúan analizando la situación, etcétera, ¿ya? Y estas personas se preparan para ser jueces, estudian para abogados y después van preparándose para ser jueces. No cualquier persona puede ejercer como juez, ¿ya? Y a los integrantes de la Corte Suprema se les llama ministros de la Corte Suprema, para que no se vayan a confundir. Cuando dicen ministro de la Corte, es un ministro de la Corte Suprema, con los ministros de Estado, que también tienen el mismo nombre. Ya. Para esto es bien importante, para aplicar la ley, un principio fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Dice, el principio de igualdad ante la ley está muy relacionado con el sentido de justicia y con la historia republicana de Chile, ya que estaba establecido por ejemplo, en la Constitución de 1833, ¿ya? Una constitución que fue hecha, en un periodo de la República conservadora o autoritaria y que tuvo una vigencia, se le hicieron cambios en el camino, pero esta constitución tuvo una vigencia de 92 años, ya hasta 1925, en que se crea la nueva constitución, en la época presidencial de Chile, en que se organiza el país a partir de los movimientos que hubo en esa época, y bajo el primer gobierno de Arturo Alessandri se promulga esta constitución de 1925, ¿ya? Ambas constituciones fueron promulgadas en situaciones, las dos últimas antes del 80, fueron promulgadas en momentos en que la población no se votaba, pero acuérdense que no todas las personas tenían derecho a voto, ¿ya? Y en la del 1925 se hizo un plebiscito, ¿ya? Pero no todas las personas votaban en esa época, no todos tenían derecho a voto. Las mujeres no votaban, los hombres no votaban todos, la gente que no sabía leer y escribir tampoco votaba. Y finalmente está la Constitución de 1980, ¿ya? En que aparece en el artículo 19, inciso 2. Esta Constitución es la que está vigente en la actualidad, con hartas modificaciones, hartos cambios, sobre todo modificaciones que se le hicieron en el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Se hicieron hartos cambios a esta Constitución, pero sigue vigente la base, digamos, legal, constitucional, de esta Constitución que fue hecha en 1980, ¿ya? En un momento en que Chile no estaba bajo un gobierno democrático y que se hizo un plebiscito, pero no habían registros electorales, ¿ya? O sea, no estaban registradas todas las personas, se habían destruido, no habían registros electorales hechos. Para ver, los registros son para eso, para ver quiénes pueden votar o no, ¿ya? Y aquí la crítica mayor es la época en que fue hecha, el contexto en que fue realizada. Por lo tanto, ya no han pasado ya desde 1980, ya nosotros estamos en el 2020, y lo que viene en octubre es precisamente un cambio a esta constitución. O sea, hay un plebiscito en que se aprueba, se vota por aprobar o rechazar un cambio constitucional, ¿ya? Entonces ahí, por eso también es importante. Ahora, a lo que nosotros estamos viendo es que estas constituciones, todas, las tres últimas, de 1833, de 1925, de 1980, todas consagran el principio de igualdad ante la ley,
¿ya? Si todos debiéramos ser tratados de igual manera ante la ley, ¿ya? Ahora, esta garantía constitucional, es decir, uno de los derechos humanos también, que es ser tratado igual ante la ley, es una garantía constitucional, la establecen entonces las constituciones, y es uno de los aspectos en que se fundamenta el funcionamiento del Poder Judicial. Y el Estado tiene que darle cumplimiento a esta situación de respetar la igualdad ante la ley. Ahora, usted me puede decir, no, pero si somos todos iguales ante la ley. Pero esto no ha sido siempre así. Yo les voy a resumir un hecho. Ejemplo. En septiembre de 1998, ¿ya? Dice, se instauró una de las modificaciones más importantes del Código Civil en materia de filiación. La filiación tiene que ver con la situación de los hijos ante la ley, ¿ya? Y dice, luego de 5 años de discusión, el Congreso aprobó una ley que les otorgaba el trato igualitario a todos los hijos nacidos en Chile. Estoy hablando del 98. Se demoraron 5 años en discutir la ley, o sea, esta ley partió aproximadamente en 1993, más o menos para sacar las cuentas ahí. Dice, vuelvo a repetir, el Congreso aprobó una ley que les otorgaba el trato igualitario a todos los hijos nacidos en Chile, independiente de las circunstancias de su nacimiento, es decir, si habían nacido dentro o fuera del matrimonio, ¿ya? Esta ley se conoció como ley de filiación y entró en vigencia un año después que se aprobó, ¿ya? Dice, esa norma terminó con la categoría de hijos legítimos e ilegítimos, nombre que se le daba legalmente a los niños según la situación legal de sus padres, y que establecía marcadas diferencias de trato para un grupo y otro, ¿ya? O sea, si un hijo nacía dentro del matrimonio, era un hijo legítimo. Si nacía fuera del matrimonio, era un hijo ilegítimo, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que marcaba? ¿Ya? Dice, esta clasificación establecida por el Código Civil desde 1855 subdividía además entre ilegítimos propiamente, aquellos que no tenían reconocimiento alguno, y los naturales, o sea, hijos naturales, que eran reconocidos por escritura pública por uno de sus padres o por ambos. Fue un cambio que implicó, entre otras cosas, que ante la muerte de los padres, todos sus hijos, sin importar si nacían dentro o fuera del matrimonio, tenían los mismos derechos de cuidado e igualdad de derechos hereditarios, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Como les decía ahí, según el Código Civil del siglo XIX, existían distintos tipos de hijos, por lo tanto los hijos no eran iguales ante la ley, hasta que se cambia, se aprueba la ley de filiación, ya la nueva ley de filiación. En un momento dado, si, por ejemplo, nacían hijos dentro de un matrimonio legalmente constituido, ya, si este matrimonio se anulaba, los hijos pasaban a ser hijos naturales. Por lo tanto, ilegítimos pero naturales, o sea, reconocidos. ¿Se fijan? Y ¿qué problema tiene esto? Que los derechos de los hijos no son iguales ante la ley de esa manera, o no eran iguales ante la ley de esa manera, ¿ya? No eran los mismos derechos para todos los hijos. ¿Ya? Ahora, sí, todos los hijos, en este caso los niños, son iguales ante la ley, ¿ya? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la ley de identidad de género, ¿ya? Esta ley también en el 2019 ya se puede hacer, por ejemplo, las personas pueden hacer un cambio de sexo, dice el trámite de cambio de nombre y sexo registral, es decir, en los registros se puede cambiar, porque muchas veces la persona cambiaba su condición, era, por ejemplo, un ejemplo, era una mujer, pero en los registros aparecía con un nombre masculino, ¿ya? Y no podía hacer el cambio. Por lo tanto, también era una condición de desigualdad ante la ley, ¿ya? Ahí hay dos ejemplos entonces de que muchas veces uno dice, no, pero si somos todos iguales ante la ley, y no, porque en algunos momentos no fuimos todos iguales ante la ley, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, este principio es muy importante para establecer
el funcionamiento del poder, en este caso, del poder judicial o del sistema judicial, ¿ya? Entonces, el acceso a la justicia, el ser tratado igual y que los derechos de todos sean iguales, ¿ya? Sin alguna distinción. Y aquí es importante en el caso de la filiación, por ejemplo, que muchas veces los hijos no heredaban o no podían heredar porque no eran considerados ilegítimos para la ley, habían nacido fuera del matrimonio. Y eso era bien común, ¿ya? En las familias, que muchas veces habían hijos dentro del matrimonio y habían hijos que estaban por fuera del matrimonio, ¿ya? Entonces, ahí estaban tratados en condiciones diferentes y no se aplicaba la igualdad ante la ley. Por eso entonces se fueron cambiando esos temas. Lo mismo con la ley de identidad de género, ¿ya? Entonces ahí hay dos ejemplos que, para explicar lo que es el sistema de judicial y el principio que debe regir esto que es la igualdad ante la ley. Ya, vamos a dejar de compartir. Dudas, consultas. Nosotros la próxima clase vamos a hablar de una reforma que se hizo al sistema procesal penal. Ya vamos a dedicar una clase a eso porque ahí es más largo la explicación. Ya ahí vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, el sistema procesal penal, ya que cambió mucho, digamos, la aplicación de justicia. ¿Ya? Ahí están los fiscales. Muchas veces uno ve en la tele o en las noticias que aparece el fiscal tanto, el defensor público, qué roles cumplen, ¿ya? El control de detención, ¿qué es eso? ¿Quiénes son los imputados? ¿Ya? Uno siempre está viendo en las noticias muchas veces en distintos casos, algunos más publicitados que otros, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver esa situación, cómo funciona, qué organismos fueron creados para que funcionara este nuevo sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque antes la gente era procesada de distintas maneras. Había un juez y uno declaraba frente al juez y el juez tenía que investigar, resolver todo. Entonces ahí el sistema se transformó en algo que no tenía era muy engorroso. Se acumulaban causas, y un juez tenía miles de causas que fallar. Y eso hay que leer, toda la información hay que leerla. Muchas veces un puro caso acumula varios tomos de información y todo eso hay que leerlo. Entonces, todo ese sistema se transformó en algo inoperable. Entonces, ahí se hizo toda la reforma procesal penal que se fue aplicando en Chile, primero en algunas regiones, para llegar finalmente a la región metropolitana, que es la que tiene más habitantes y por lo tanto mayores situaciones de conflictos con la justicia. ¿Ya? Entonces ahora la primera parte era esto, tener clarito cómo funcionaba, digamos, la estructura del sistema judicial, decir que es uno de los poderes del Estado y que hay tribunales que están al margen de eso porque tienen que ser autónomos para poder resolver algunas situaciones, ¿ya? Y los tipos de juzgados, las situaciones que, por ejemplo, resuelven algunas de ellos. A lo mejor algunos de nosotros han tenido que ir a un tribunal por algún problema, a lo mejor a alguno de ustedes le ha tocado ir, o al papá, o algún familiar, ¿ya? Por alguna situación que uno ha tenido que ir a algún tribunal para ver alguna de estas situaciones que ven los tribunales o juzgados de primera instancia. Acuérdense que lo que es primera instancia, segunda instancia y la tercera instancia, que sería la Corte Suprema, en el caso de Chile. Dudas, consultas, aportes, pueden ser por el micrófono o por el chat, chiquillos. Dudas, consultas, aportes. ¿No? Acá hay. Ya. Algo más que me quedaba en el tintero. Recuerden los que tienen cosas pendientes, trabajos. La próxima semana, yo voy a esperar que esta semana tienen pruebas, ya por lo que viene el calendario tienen varias pruebas. Yo la próxima semana voy a subir nuevamente algunas pruebas, ¿ya? Que
que algunos no han podido rendir. No lo voy a hacer esta semana porque vi que tenían varias pruebas, ¿ya? Y vi que en algún momento están tapados de cosas, así que para que puedan hacerlo tranquilos, porque ayer no fue el caso de usted, pero a algunos se les juntaron 2 pruebas y no es tampoco la idea, ¿ya? Para que puedan resolverlas, yo les voy a decir, tal día yo subo las pruebas para que puedan resolverlas. ¿Estamos? Ya, no sé si hay dudas, consultas, chiquillos, respecto, quedó clarito. La próxima semana sí es más complicado, digamos, el tema para poder ver que lo pongan atención, lo puedan entender, porque de esto también vamos a hacer una prueba, ¿ya? Entonces, todo lo que es sistema procesal penal, cómo funciona y cómo funcionaba antes también, porque por algo se cambió, como les digo, un sistema muy engorroso en que se acumulaban mucha información, tampoco los tribunales no estaban actualizados, no estaban digitalizando la información. Entonces es más difícil porque tienen bodegas con casos, ya acumulados los casos, donde son tomos y tomos, no estoy inventando, son tomos, cada caso a veces son varios tomos que hay que leer la información. Entonces es bien complicado. Sí, contando al presidente, todos, ¿ya? Así que esos chiquillos, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta al respecto a eso. ¿21 integrantes? Sí, sí. Sí, de hecho los estuve buscando ahí, pero no les voy a preguntar los nombres. Siempre uno pregunta quién es el presidente actual nomás. No les voy a preguntar los nombres de los integrantes de la Corte Suprema. Siempre cumplen cargos. Hay gente, por ejemplo, que es relator, ¿ya? El relator de la Corte Suprema es el que normalmente hace declaraciones o informa sobre alguna situación que se le consulta, ¿ya? Últimamente ha salido una jueza que se llama Gloria Ana Chevesi. Alguna a lo mejor la ha visto en las noticias. Y ella es, en este caso, es la vocera digamos, de la Corte Suprema, la que informa, la que da la opinión, digamos, de la Corte en general. ¿Ya? Listo. Ya. Estaríamos terminando entonces, chiquillos, con esto. ¿Sí? Ya. Profesor, estaríamos listos entonces. ¿Sí? Ya. Listo. Ya, chiquillos, ya que no hay más dudas y consultas, estaríamos terminando por hoy día. La otra clase va a ser con mucho más información, más datos, un poco más complicada, diría yo, para entender algunos casos, ¿ya? Así que a prepararse. Y a asistir a las clases, ¿ya? Gracias, chiquillos, que estén bien, ¿ya? Chao, chao, cuídense harto.